Hola chicas, ¿cómo les va? Miren con qué vine hoy. Aquí estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Oh, ¿no es hermoso? Un cuadradito con una flor en relieve. No sé si se recuerdan, hace unos días subí una foto en nuestro Facebook mostrándoles el mar de flores. Bueno, de esto se trata. De nuestra manta, es una manta que estamos haciendo aquí y con estas florcitas en relieve. Este video se lo voy a dedicar especialmente a Mónica Mayorano, que es un amor, una amiga de mucho tiempo. Compartimos cosas muy lindas, comentarios muy lindos y ella siempre insistió en que hagamos este canal y que hagamos este canal. Bueno, ella y entre otras amigas muy queridas y la familia, así que estamos acá divirtiéndonos un rato y enseñando y compartiendo nuestros trabajos. Bueno, hoy le toca a este cuadradito. Espero que les guste, que lo disfruten y lo puedan hacer. Empezamos a tejer. Bueno, para iniciar vamos a empezar por una cadenita, con una cadenita de 5 cerrado en anillita y levantamos con 3 cadenas la primer vareta, ¿no? Tenemos que hacer 8 pétalos para esta flor. Entonces, enrosco ahí suavemente, paso mi aguja, tiro y hago el nudito. De aquí vamos a levantar las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro mi anillita tomándola en la primera cadenita que tenemos y así cierro con un punto raso, un punto pasado, lo llaman de varias formas, ¿no? Bueno, ahí. Acá ya tenemos nuestra anillita. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenitas y le damos la altura de la primera vareta. Vamos a separar con 2 cadenitas más para hacer la próxima vareta. Hacemos la próxima vareta, cerramos y aquí tenemos el primer pétalo, lo que sería este sector. Bueno, de esto vamos a hacer ahora 6 más, ¿no? Tenemos 2, tenemos la primera cadena y la primera vareta. Así, con 2 cadenitas al aire, entramos por dentro de la anilla, hacemos la vareta y completamos toda la ronda y luego les muestro cómo sigue. Súper fácil. Bueno, acá terminamos con 2 cadenitas al aire, buscamos las 3 cadenitas de inicio aquí, pincho, paso, paso, es un punto raso. Para cortar la lana hago una vez más, yo ya corté la lanita y hago el nudito, una cadenita más y el nudito. ¿Ven? Y ahora vamos a iniciar con los pétalos, con otro color, elegimos otro color, yo ya tengo este precioso, que les cuento que esto es un acrílico finito y lo tejo doble, ¿no? Porque es una mantita y a mí me encanta, es uno de mis preferidos el acrílico para tejer. Bueno, les cuento. Acá yo me corrí del nudito para empezar en otro lado, que no se amontone siempre, por eso corro, el nudito lo dejo en otro espacio. Vamos a empezar por dentro del pétalo, aquí en este huequito, vamos a pasar la aguja y se comienza con un puntito bajo. Aquí, un punto bajo. Voy a levantar 3 cadenitas y voy a hacer 2 varetas. Hago la primera, la segunda y vuelvo a hacer 3 cadenitas y las sitio aquí abajo. Con un punto bajo las tomo adentro del huequito de esta ventanita que nos deja para el pétalo y aquí tenemos ya terminado el primer pétalo. Ahora, ¿qué hago? Hago una cadenita al aire y salto al segundo espacio, al segundo huequito. Y ahí viene mi segundo pétalo. Hago un punto bajo, 3 cadenitas y 2 varetas. Así va formándose el petalito. Y ahora para bajar nuevamente son 3 cadenitas, bajo y en el mismo espacio hago el otro punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta. Hago una cadenita al aire entre pétalo y pétalo y un punto bajo para comenzar el que sigue.
Así, de esta forma vamos a dar toda la vuelta y ya les indico cómo continúa esta preciosa flor. Bueno, acá última cadenita al aire y me entro de nuevo en este huequito del primer pétalo y ahí nomás hacemos un punto raso. Una cadenita más para cortar la lana, tiro y ahí queda ya sujeto con un nudito. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta parte. Esta parte consta de este color yo lo utilicé en 2 vueltas. Primero vamos a hacer unos arquitos y luego vienen estos especies de abanicos o pancitos, como les llamo yo, con 3 varetas. Voy a tomar un color nuevo, me alejo del nudito, me vengo para aquí, donde está la cadenita que hicimos, esa cadenita al aire. Bueno, aquí vamos a hacer un punto bajo, así, un punto bajo, y vamos a hacer 4 cadenitas, 2, 3, 4, vamos a pasar por detrás del pétalo y vamos a tomar de nuevo donde está la cadenita, ese huequito donde estaba la cadenita al aire, ahí vamos a tomar el punto bajo. ¿Ven? Entonces vamos a hacer una serie de arquitos, así toda la vuelta de la flor, 4 puntos, vamos por detrás del pétalo, buscamos la cadenita y ahí sujetamos con un punto bajo. Y todos los petalitos van a quedar aquí hasta para el lado de adelante. Cuando giramos les muestro cómo sigue. Bueno, una vez que dimos toda la vuelta, miren cómo quedan los arquitos. Después hay que esconder todos estos hilitos que quedan. Voy a girar y vamos a hacer donde inició esta hilera de arquitos, ahí mismo vamos a pinchar y hacemos un punto corrido. Ahora lo que tenemos que hacer es sitiarnos aquí adentro. Y aquí adentro entonces vamos a hacer así. Paso la aguja por adentro del arco, tomo la hebra y hago un puntito bajo. Ahí mismo ya subo con 3 cadenitas. Y aquí voy a hacer 2 varetas más y les muestro lo que estamos haciendo. Es esta serie de grupitos de 3 varetas. Esta es una de las esquinas. Yo comencé por una de las esquinas. Vamos a hacer estas 3 varetas, 3 cadenas al aire y 3 varetas. ¿Ven? Acá yo ya tengo las 3. Voy a hacer 3 cadenitas al aire y 3 varetas más. Así vamos a formar una de las esquinas. Entonces esto que es circular ya se está formando en forma cuadradita. Vamos a hacer una cadenita al aire y en este arco que sigue van 3 varetas solas. 3 varetas solas. Así. Y nuevamente vamos a separar con una cadenita al aire. Ahí. ¿Ven? Ahí va formando. Y ahora nuevamente en esta esquina hacemos ese grupito de 3 y 3 varetas. 3 cadenitas y 3 varetas. Y ya les muestro cómo va tomando forma de cuadradito. O sea, teníamos una flor redondita, un círculo. Aquí hago una cadenita al aire y aquí iniciaría el otro lateral. Bueno, ¿ven? Miren, voy a sacar un poquito aquí la aguja y les muestro cómo ya va formándose el cuadradito. Yo voy a girar, voy a dar toda la vuelta y ya les cuento cómo sigue la última vueltita que se viene y es en verde. Acá ya estamos terminando, última cadenita al aire, busco las 3 cadenitas de inicio y ahí vuelvo a hacer un puntito raso, lo paso, una cadenita más para cortar. Ahí, miren qué belleza como queda, es un cuadradito que se hace rapidísimo, podemos hacer un montón en una tarde. Y ahora voy a hacer, en mi caso, que yo toda la manta la hice con la anteúltima vuelta en verde, varios verdes. Y la última de todas en negro para unificar toda la manta. Entonces yo les muestro
me alejo del nudito, me voy a una esquina, porque a mí me gusta iniciar en estas esquinas una vez que están. Y aquí volvemos a repetir estos grupitos de A3, levantamos con una cadenita de 3 y hacemos 2 varetas más. Y repetimos estos grupitos de 3 varetas. 3 cadenitas al aire y 3 varetas. ¿Ven? Es súper fácil, es muy bonito, queda muy bonita esta flor. Separamos con una cadenita y aquí, donde habíamos dejado la cadenita al aire, ahí vamos a hacer nuevamente un grupito de 3 varetas. Cuanto más grande sea el cuadradito, más grupitos se van a ir sumando. Acá volvemos a hacer una cadenita al aire. Aquí que tengo el nudo voy a tratar de envolverlo en este pancito que voy a hacer. Y ya es un cuadradito clásico, con la diferencia de que lleva esta florcita en relieve que queda muy bonita. Y acuérdense en que pueden hacer mantas, almohadones, chales, se pueden hacer un montón de cosas, fundas. Es un trabajo fácil, que también me habían pedido trabajito fácil. Bueno, esto me parece que es muy bonita y muy fácil de hacer. Así vamos a dar toda la vuelta al cuadradito y ya les muestro que se termina. Bueno, acá ya hice mi última cadenita, busco en estas 3 cadenas de inicio, en la tercera, pincho y saco mi aguja, hago un punto raso, nuevamente tomo una hebrita una cadenita para cortar, hacer mi nudito, tiro y listo. Miren qué rápido, qué fácil y qué bonito que queda. Es una belleza, me encanta. Yo esta flor la hice en varios trabajos, queda muy bonita. Bueno, chicas, las espero que pasen por nuestra página, que nos comenten si les gustó, si la van a hacer, en qué la podrían emplear, en qué les gustaría usarlas, y si quieren las esperamos también para que se suscriban en nuestro canal, que somos re nuevitas y estamos muy agradecidas porque muchas amigas y mucha gente linda se nos está uniendo, y así podemos seguir compartiendo este arte maravilloso que nos gusta tanto a muchas personas, ¿no? Muchas de nosotras que tejemos y estamos en este tema tan bonito. Bueno, les dejamos un beso enorme y esperamos los comentarios y les dejamos nuestro cariño. Besitos, chicas, nos vemos.